Para el día de hoy vamos a ver, seguimos con el tema de contaminación. Vamos a ver el tema de contaminación por aguas residuales. Definamos primero qué es aguas residuales. ¿Qué entendemos por aguas residuales? A ver, Kevin, ¿qué viene a ser aguas residuales? Eh, bueno, son aguas provenientes eh, de los desagües de los ríos. ¿Desagüe de los ríos? No, porque No de ríos los no es desagües, ya de los de los desagües, desagües que ya correcto. En Valenzuela, ¿qué más puedes incorporar a aguas residuales? ¿Qué viene a ser aguas residuales? Son aguas estancadas. Bueno, también aguas estancadas, pero hay aguas naturales que están estancadas, sin embargo no son residuales. Algunas. Lagunas, pequeñas reservorios de agua lluvia no son aguas residuales, pero son aguas estancadas. Entonces, ¿qué vendría a ser el concepto de agua residual? Sosa, ¿qué viene a ser agua residual? Lo- las aguas que son usadas y no han sido tratadas de manera eficiente, se puede decir, las aguas usadas por ejemplo, de las empresas, de las casas y esas cosas. ¿No? A ver, ¿me vuelvo a repetir? Me distraje. Esto. Vendrían a ser las aguas que han sido usadas y no han recibido el tratamiento adecuado se podría decir, como son las aguas usadas de las casas y de las empresas, que después van a parar a lo que vendría a ser el océano, o bueno, el mar. Al mar, a los océanos, a los ríos, a los colectores municipales. De cierta forma, sí, son aguas que han tenido un uso. ¿Qué más le podríamos añadir, Paucar? Ya han dicho que son aguas que se le ha dado un uso. ¿Qué más puedes añadir? mm, son aguas que fueron usadas y que además pueden ser reutilizadas una vez más. Sí, pueden ser reutilizadas siempre y cuando le des o reúnan características para un segundo uso, ¿no? ¿Sí? Como para Navarro, sembrío y Navarro, cosas. no está Navarro. A ver, de la Torre, ¿qué más puedes agregar? ¿No? Ya han dicho que las aguas residuales son aguas usadas, pueden ser reusadas siempre y cuando reúnan determinadas características. ¿Qué más puedes decir de la Torre? Bueno, ¿no? Como nos había contado nuestro compañero Kevin, son aguas de calidad que han sido afectadas negativamente, ¿no? Por influencia antropogénica. Quiere Ya. decir más que todo por las consecuencias que el hombre le realiza mediante las empresas, mediante todos esos tipos de acciones que involucran y afectan mucho en el ecosistema marino. Ok, Córdoba, ¿qué más puedes añadir? Bueno, ya prácticamente he dicho todo, pero en total quisiera decir que son las aguas desechadas del mismo ser humano hacia los mares y océanos.
Bien, el concepto de agua residual radica en que sí, efectivamente, como dijo su compañero, es agua que se le ha dado un uso, pero una característica principal tiene esta agua para ser considerada residual, que ha perdido las condiciones iniciales de calidad. Podemos desde ese punto de vista considerar, por ejemplo, que el agua residual es agua que se utiliza para la refrigeración. Hemos usado agua de buena calidad, sin embargo, al usarlo para efectos de refrigeración, el agua que devolvemos ya no está con la misma temperatura que la tomamos. Vamos a devolver con mayor temperatura. Entonces, se ha afectado las características de la calidad para el uso que le destinamos. ¿De acuerdo? Entonces, no hemos alterado otra condición del agua, pero sí le hemos modificado el efecto de temperatura. Entonces, para el uso que yo la destiné inicialmente ya no me sirve porque el agua ya está caliente. Entonces constituye agua residual. Ahora, de acuerdo a la norma, de acuerdo a lo establecido por la Autoridad Nacional del Agua, que establece los estándares de calidad, se dice que siempre y cuando la gradiente de temperatura supere los 4 grados centígrados, entonces recién podemos incorporarlo dentro del grupo de agua residual. Quiere decir que si yo tomo agua para refrigeración y a 20 grados centígrados y la devuelvo a 25 grados centígrados, recién puede ser considerada agua residual, mientras que yo la devuelva a 24 grados centígrados, a pesar que ya no me sirve para efectos de volver a usar como agua de refrigeración, ese margen que me da ese más o menos 4 grados centígrados por encima, por debajo, todavía me mete dentro del grupo de aguas no consideradas como residuales. Pero sin embargo, hay otros usos que yo le doy al agua, por ejemplo, para el trasvase de pescado. Tomo agua de buena calidad, puede ser agua de mar o agua de mar artificial, hago todo el sistema de trasvase, retiro el pescado, pero el agua residual ya no me sirve para hacer operaciones de trasvase, ya perdió todas sus características de calidad. Ahí definitivamente ya no hay mecanismo, ya no hay norma que me escude. Lo que yo tengo ya es agua con una serie de características físicas, químicas y organolépticas que me han modificado. Definitivamente ya perdió su capacidad para que fue destinada inicialmente. Ese es el concepto de agua residual. El agua que tomamos le damos un uso y después del uso han perdido sus características de las condiciones de uso que le dimos para la actividad o condiciones de uso inicial. Lo mismo ocurre, por ejemplo, si yo me tomo una ducha, recibo agua de la regadera, lo que voy a tener al final es agua con jabón o con un detergente. Ya no reúne las características para volverla a reusar para una nueva ducha. Podré darle un segundo uso siempre y cuando reúna las características de un segundo uso. ¿De acuerdo? Podré reciclarlo, sí, siempre y cuando haga un mecanismo de retirar todos aquellos agentes que lo han perturbado y darle un nuevo uso, sí. Entonces, al agua residual podemos manejar en su gestión de diferentes formas. ¿De acuerdo? Entonces, ¿está claro el concepto de lo que es agua residual? No lo he puesto en la diapositiva, pero voy a adicionar una diapositiva más para colocar este concepto de agua residual. Se me fue
pues lo tengo el término, pero se me fue colocar la diapositiva de agua residual. Correcto. Entonces, ya teniendo ese preámbulo de qué es agua residual, nos vamos al... Es normalmente lo que tenemos como visión o característica de las aguas residuales, estas aguas que se vierten, ya sea una planta depuradora o a través de un ducto submarino a un cuerpo de o subacuático, porque no solamente bajo el mar, también bajo algunas lagunas se depositan aguas residuales en el mundo, ¿no? En el caso de Puno se está trabajando también un proyecto de emisor subacuático para depositar las aguas residuales de la ciudad de Puno a través de un ducto subacuático. Pero bueno, estas son las características que normalmente conocemos de aguas residuales, aguas de color plomizo, con olor característico, una apariencia bastante especial, ¿no? Ahora, las Ingeniero, aguas... Dime, te escucho. una consulta. Cuando habla de contaminación por aguas residuales, se refiere a las aguas residuales que no han sido tratadas, ¿verdad? O que de repente han sido tratadas y no han cumplido con los secas. ¿A eso se refiere? Cuando hablamos ¿te acuerdas que la definición de contaminación? Habíamos dicho que decimos que algo es considerado como contaminante cuando va a afectar a la calidad del agua, del medio receptor, a los organismos que habitan en ella, incluso aspectos recreativos, ¿no? O sea, no solamente aspectos estéticos, recreativos, aspectos perceptuales, o sea, todo aquello que me hace perder características de calidad desde todo punto de vista del medio receptor. En este caso, si hablamos del mar, cualquier característica que haga perder sus condiciones de calidad del agua de mar, consideramos que el agua residual es un contaminante. No necesariamente se va a traducir en factores que van a conllevar a traducirse en enfermedades de los organismos expuestos a ella. Basta que pierda el color para que, digamos, ya se considere un efecto perturbador, un efecto contaminante. Lo que vemos, ¿no? A veces se vierten aguas crudas de desagües en el mar y el olor. Cuando hemos ido a la isla Pachacamac, que hemos pasado por la Chira, ¿qué olor sentían ustedes? Olor a sulfídrico, ¿no? Olor olor así irritante. Entonces ya me está molestando cada vez que paso por ahí. Ya, el sentido del olfato ya lo percibe. La naturaleza de la superficie también ha cambiado, se nota con una mayor tensión superficial, como que le hubieras puesto toda una superficie jabonosa encima. Entonces ya afectaba la parte perceptiva, los organismos que quedan en ese ámbito desarrollándose constituyen factor de riesgo del consumidor porque la carga microbiana es alta y entre la carga microbiana hay muchos de ellos que sí se van a traducir en microorganismos que van a generar enfermedades. Entonces, cuando hablamos de contaminación, hablamos de este amplio espectro de distorsiones o perturbaciones del cuerpo receptor, en este caso del cuerpo marino receptor. ¿Está claro?
basta que me modifique un factor, ya estoy hablando de contaminación. Basta que tenga una superficie ahí encima nadando diferente al entorno, ya estoy hablando de contaminación. ¿Está claro? Sí, ingeniero. Ok, entonces esto es lo que tenemos por concepto de agua residual. Ahora, aguas residuales normalmente lo tomamos, y como hemos definido, a todos los vertimientos del agua que se le ha dado un uso, ¿no? A eso se llama aguas servidas. Un momentito, por favor. Entonces, el término de aguas servidas es agua que la hemos usado. Ese es el término de aguas servidas. Porque normalmente, a veces decimos aguas servidas a las aguas negras. No, las aguas negras son las aguas cloacales, las aguas de desagüe. Pero aguas servidas son aguas que le hemos dado un uso. Su estructura misma de las dos palabras, agua servidas, ya te está indicado, agua que me ha dado un servicio, ¿correcto? Entonces, distingamos el término aguas servidas de aguas negras. Aguas negras sí son las aguas que vemos que transcurren a través de los desagües. Ahora, las ciudades, caso de Lima, o casi todas las ciudades en el Perú, no hacen una discriminación en la colección de las aguas a través del alcantarillado municipal. Todo entra ahí. Desagüe domiciliario, desagües de todas las tiendas comerciales y de las instalaciones industriales que se han desarrollado en el ámbito urbano. Entonces, tú tienes toda una mezcla de componentes de acuerdo a los diferentes usos. De ahí que es difícil establecer qué características tienen las aguas residuales. No se puede porque de todo ingresa ahí. Aparte que ustedes pónganse a pensar que no necesariamente el agua que uso en casa va a ser de la misma característica, porque todos los días también utilice diferentes cosas y eso termina en el desagüe. Entonces, se tiene un estimado de cuáles son las características, pero no es algo que diga, no, este es el patrón y todas las aguas residuales tienen esa misma característica. Eso es falso, porque, como le digo, va a depender qué actividades están ahí conectadas con el colector municipal. Y las aguas residuales, pues al final van a recibir de todo, ¿no? Porque pónganse a pensar nada más en casa, ¿qué cosas usamos? En casa usamos detergentes, en casa usamos jabones, en casa lavamos verduras, frutas, las aguas residuales de los inodoros, todo producto de desecho. A veces no tenemos la precaución de todos aquellos productos vencidos de almacenarlos y tenerlos en un contenedor especial, sino si es líquido todo va al desagüe, medicamentos, excedentes de solventes. Para nosotros tan igual que como cualquier persona piensa, digamos, no, las aguas, pues al final ahí voy a lanzar todos mis residuos y ahí se va a disolver y se lo va a llevar, desaparece mi problema, ¿no? Pero ese problema que nosotros lo hemos desaparecido a nivel domiciliario se va a trasladar al lugar donde al final va a tener como destino final, destino o punto final, ¿no?
lo que llamamos el medio receptor. Ok. Esto es lo que se solía tener en lo que es la descarga submarinas en un solo punto de aguas en crudas, porque ahora sí hay diferencia entre aguas crudas y aguas tratadas, ¿no? Aguas crudas es aquellas aguas que se envían tal como salen del colector municipal, no ha recibido ningún tratamiento. Esas son aguas crudas. Y las aguas tratadas va a depender del nivel de tratamiento también que le dé. En algunos casos solamente hay una simple separación, una simple decantación y al final pues eh, la carga orgánica va a seguir siendo alta. Todo va a depender del esfuerzo que haga cada estado por verter determinada calidad de agua en el medio marino. La idea es que está bien, el medio marino puede servir para el destino final de las aguas residuales, pero considerando que las características de las aguas que nosotros mandamos al lecho marino no afecte ni al ecosistema, no afecte la calidad balnearia, no afecte para ningún uso que nosotros le demos al agua de mar. Ese es el concepto de verter aguas en el medio marino o utilicemos el medio marino como medio receptor o cualquier medio acuático. Ese es el aspecto que debe primar, ¿no? Porque yo he conversado con muchos industriales del sector pesquero y dicen, pero si yo estoy tirando pescado, del agua del lavado de pescado, al final eso es algo que los mismos organismos se lo van a comer y no me va a afectar. ¿Se acuerdan que les dije la clase pasada que si yo como un pan, pues no me va a afectar? Tu estómago te lo va a agradecer, pero anda, métele 100 panes, vas a terminar con una gran indigestión y sí te va a afectar a tu salud, ¿no? Y eso es lo que ocurre cuando descargamos agua residual del sector pesquero a un solo punto, entonces ese punto es incapaz de asimilarlo y entonces el agua se va a traducir ahora sí en problemas de contaminación. Ok. Aquí tenemos otra diapositiva donde un ducto de descarga de agua residual por falta de mantenimiento se ha perforado y ha comenzado a escapar. Lo que ocurre a veces con el emisor de apropisco, aprochimbote, cuando no se le da el mantenimiento adecuado, se fractura por ahí y el agua comienza a escaparse. Entonces, no solamente es lanzar mi ducto submarino, sino también frecuentemente hacerle las inspecciones y darle el mantenimiento adecuado para que ésta cumpla con su real función. ¿Ok? Entonces, de ahí que podemos decir que las aguas residuales urbanas proceden de todas las actividades humanas. Lo que les decía, no solamente las domésticas, las comerciales, las de servicio y las industriales. Entonces, de ahí que su composición pues es diferente, es un conglomerado de todo, ¿no? Y desde ese punto de vista puede ser consideradas dañinas para el hombre, para el ecosistema y para todos los organismos que se desarrollan en ella, ¿no? Normalmente es de color gris o amarillento, ese famoso color séptico, color a desagüe, ¿no? Llevan diferentes partículas
suspendidas, disueltas, flotantes, etcétera, etcétera. Y de todo tienen las aguas residuales. Bueno, de eso creo que cada uno de nosotros conoce, porque siempre ha visto que ha reventado un buzón o se ha fracturado un desagüe por ahí y siempre lo hemos visto, ¿no? Entonces sabemos del color, olor y las características que esta tiene, ¿no? Es, por ejemplo, una imagen que la tomé, si no me equivoco, hace 6, 7 años atrás en Trujillo, que la ciudad descarga directamente al mar, ahí entre Huanchaco ¿cómo se llama? Hay una ciudad un poquito más al norte de Trujillo, ligeramente pegada a la ciudad. Bueno, la descarga directamente al mar, a través de un río de desagüe. Es esto lo que tenemos ahí en la ciudad de Trujillo. Espero que a estas alturas, en este año, ya todo haya sido modificado y ya se tenga un proyecto de emisor submarino. No lo sé. No podría decirles nada, pero esto fue cuando hice un trabajo allá y me encontré con esa realidad. Entonces, desde ese punto de vista, las aguas residuales está constituido por lo que hacemos en casa, cuando preparamos alimentos, lavamos platos, limpieza, higiene personal, el uso de inodoros, lavado de superficies, en los edificios públicos, etcétera, etcétera. Bueno, creo que ya de eso hemos conversado, ¿no? Y esto era lo que antes se tenía en La Chira. Gran vertedero de todas las aguas residuales de la Gran Lima. Constituía todo un problema de contaminación en la zona de sur, por eso que las playas de Villa fueron vetadas, fueron cerradas, porque era un gran problema para los bañistas, ¿no? Felizmente hay ahora ya un proyecto, se está trabajando eso, ya la mayor parte de las aguas residuales de la ciudad de Lima están recibiendo tratamiento, entonces el problema de descarga de aguas residuales en Lima de cierta forma ya se está manejando. No, digamos, con la eficiencia que quisiéramos, porque cada temporada de verano siempre vemos las advertencias del Ministerio de Salud, donde se vetan por su carga bacteriana algunas playas. Eso significa que sigue descargándose aguas residuales a los cuerpos de agua. Y la situación que les dije, ¿no? Ver el tramo final del río Rimas y del río Chillón, pues es deprimente, ¿no? De cómo se maneja aquello. Y prácticamente el tramo final del río Rimas es un gran desagüe, lo mismo el tramo final del río Chillón. Y lo mismo está ocurriendo en Arequipa con el río Chili y en las grandes ciudades, ¿no? Todavía no estamos haciendo un buen manejo de los cuerpos receptores que se utilizan para diluir las aguas residuales. Todavía nos falta un poco más de orientar recursos para cuidar todos los cuerpos de agua, ¿no? Y aquí tienen dos direcciones que en la hora de práctica necesito que ingresen para ver cómo está la situación de aguas residuales a nivel costero, más un documento que les voy a anexar
que necesito que en la hora de práctica lo evalúen, este informe que tienen de la zona y la otra es de Ana, y me saquen nada más que cómo vamos en el tratamiento de aguas residuales a nivel costero. En estos informes está más el otro documento que les voy a anexar. Y ese también me lo presentan la próxima semana, pero en trabajo grupal. No va a ser como el trabajo que les di de hidrocarburos en forma personal. Este sí va a ser en trabajo grupal. Como son 3 documentos de análisis, sí necesito que sea grupal. ¿Se está grabando la sesión? Creo que no. Y sí, sí se está grabando. Ah, ya, ok. Entonces, y este es lo que le decía, una composición aproximada que se tiene de estas aguas residuales en cuanto este es de una ciudad, vamos de ciudad española, es un aproximado de lo que tiene las aguas residuales, ¿no? Pero la usamos como referencia, pero no puedo decir que la voy a aplicar acá. En la medida que no tenga yo algún, algunas tablas nacionales, pues la puedo usar como referencia para hacer todos mis cálculos, mis estimados, ¿no? Pero lo ideal es, si van a trabajar con aguas residuales y van a hacer algún tipo de diseño de tratamiento, pues haga una evaluación previa del agua residual que ustedes van a manejar, ¿no? Eso solamente lo usan como algo referencial. Ok. En cuanto no solamente tiene esta carga química, también tiene una carga biológica alta. Tienen animales, tienen vegetales, sobre todo del tipo muy pequeños, microorganismos vegetales y microorganismos animales, y entre ellos pues muchos que son eh, organismos que se traducen en factores de enfermedad, ¿no? Lo normal de las aguas residuales es que tienen una carga microbiológica alta, por eso que hay la necesidad de una desinfección, retirar la mayor parte de la carga bacteriana, carga viral a través de tratamiento, porque si las descargamos así en forma cruda, pues constituye un factor alto de riesgo de enfermar a la población. Y entre las enfermedades que son muy comunes cuando nos exponemos a aguas residuales, pues son este problema de enfermedades por enterobacterias, ¿no? Los famosos cuadros diarreicos. Después enfermedades virales, enfermedades que podemos contraer como la hepatitis y etcétera. Entonces, pues hay una serie de riesgos cuando no se hace un tratamiento adecuado de las aguas. Incido mucho en este aspecto de la carga microbiológica porque en el sector pesquero se usa el agua no solamente para el trasvase de pescado para consumo humano indirecto, sino también para el trasvase de pescado para consumo humano directo. Entonces, en el caso del consumo humano indirecto, el pescado luego va a ser sometido a altas temperaturas, a cocción, secado, etcétera, etcétera. Entonces, ahí se puede eliminar esta carga bacteriana, pero en el caso de consumo humano directo, ya sea fresco, refrigerado o congelado, la carga bacteriana va a acompañar al producto. Entonces es necesario que el agua de trasvase, el agua de tratamiento en los procesos tenga una buena calidad para que mi producto terminado no constituya factor de riesgo al consumidor final. Entonces, por eso que insistimos en este tema de la carga microbiológica.
biológica y los factores de riesgo que ésta tiene, ¿no? Cuando no se hace un manejo adecuado. Ok, entre las infecciones que se tiene por esta carga bacteriana, tenemos la fiebre tifoidea, cólera, las paratifoideas, la disentería basilar, la tularemia y la enfermedad de Wade, ¿no? Que son las más comunes. También hay otras enfermedades pero con menor incidencia, por eso que no están ahí listadas. Pero bueno, si ustedes se van a los informes de la OPS o OMS y enfermedades que se transmiten por aguas contaminadas, pues la lista es bastante larga, ¿no? Y entre estas enfermedades, quizás lo que más nos ha llamado la atención a nivel mundial es el problema del cólera, producido por un vibrión, que es el Vibrio cholerae, una enfermedad que ha generado problemas acá en el Perú, en la época del primer gobierno o segundo gobierno de Fujimori, no me acuerdo muy bien. Tuvimos un problema de epidemia a nivel nacional de este cuadro, con también bastantes decesos en muchas colectividades, ¿no? Y todo por la falta de condiciones sanitarias que lo estamos viviendo actualmente con esta pandemia del coronavirus, ¿no? Entonces, también esa época nos agarró con la debilidad en las instalaciones de atención primaria y avanzada de salud. Se llegaron a colapsar en algunas localidades los centros hospitalarios. Pues fue bastante crítica también, pero comparado con lo que estamos atravesando y lo que atravesamos, pues este sí es un cuadro mucho más grande, ¿no? Quizás es como comparar un 100 a 10. 10 el problema de cólera que pasamos y 100 lo que estamos atravesando ahorita con el caso del coronavirus. También la población ha crecido y al crecer la población los problemas también se acrecientan, ¿no? ¿Y cuáles son los principales síntomas que se tiene cuando se tiene el virus cólera o el vibrión son estos cuadros diarreicos permanentes? Entonces hay que justamente combatir la deshidratación, pero es un cuadro diarreico continuo, ¿no? Va acompañado a un dolor, náuseas, vómitos, y como es un cuadro diarreico continuo y un proceso bastante acelerado de deshidratación, entonces la forma de tratar al paciente es hidratarlo, ¿no? Evitar de que pierda electrolitos y líquido, ¿no? Con eso pues contenemos digamos que este problema de cólera pase a un estado ya crítico donde ya no se pueda desarrollar nada, ¿no? Entonces, para el virus cólera, aparte de los antibióticos que se le suministra al paciente, pues hay que controlar el cuadro de deshidratación. Y este es el vibrión que genera el virus cólera. Que lo hemos controlado, sí, se ha controlado brotes de virus cólera. Que podamos tener a futuro problemas de virus cólera, sí. En cualquier momento se puede volver a presentar otro brote de virus cólera, sobre todo por esta situación de flujo
de personas, de embarcaciones que van llegando de diferentes sitios, y eso ocurrió en esa época. Exactamente no les puedo decir que fueron las embarcaciones chinas que trajeron el virus cólera, pero se sospecha que fueron ellos, ¿no? Porque toda la fuente que se generó en esa época señalaba al mar, y la única forma de traerse el virus cólera pues a través de estas embarcaciones de origen asiático. Lo mismo que está ocurriendo con el coronavirus. Su origen también ha sido asiático, y la mayor parte de los problemas que se ha tenido a nivel mundial de las grandes pandemias o epidemias de origen asiático, por el gran hacinamiento que tiene esa nación. Entonces, a pesar de que el Estado hace grandes esfuerzos, es difícil controlar. Cuanto más grande es la población, más grandes son sus problemas. Y a futuro nos vamos a seguir enfrentando con todo este tipo de cosas, ¿no? Bueno, siguiente, la disentería basilar. Es otro problema también. En este caso, pues, ya no es un vibrión el que la causa, sino es una shigella. Es una enfermedad también que se presenta con fiebres altas, retorcijones, convulsiones, y también ha generado grandes epidemias y mortandades masivas. En el caso de Latinoamérica hemos tenido cuadros en el año 1969 y 73, y más de 9.000 muertos, ¿no? 500.000 enfermos y más de 9.000 muertos en Latinoamérica. Luego, lo que tenemos ya como un cuadro endémico acá en el Perú, el problema de la tifoidea, la salmonella tífica, y eso ya es una situación que permanentemente está en nuestra colectividad, ¿no? Siempre, todos los veranos, vamos a tener cuadros bastante avanzados, tanto en incidencia y en prevalencia de cuadros de tifoidea típica. Hay que considerar que tenemos dos tipos de tifoidea: la tifoidea típica y la paratifoidea. La tifoidea típica es este cuadro cuyo periodo evolutivo es más lento. 15 días de incubación, y más o menos a la segunda semana recién se presentan los síntomas. Entonces su tratamiento también requiere pues de una vigilancia un poco más rigurosa. Y la paratifoidea, que es la paratífica, sí es inmediato. Hoy día consumes un alimento contaminado con una paratifoidea y a las horas ya estás con el cuadro de fiebre, diarreas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces esa es quizás la diferencia entre una salmonella tífica o fiebre tifoidea y una paratifoidea. Las dos son producidas por salmonella, pero una es diferente a la otra en el tipo de subespecie o especie, ¿no? En el caso de la tifoidea, puede ser mortal si no se llega a tratar, porque puede perforar el intestino, puede llegar a órganos vitales como el corazón y generar problemas si no se controla. Aparte que, como hay un cuadro diarreico también, puede generar problemas a nivel renal, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con este tipo de enfermedades, tanto las tifoideas como las paratifoideas. Como les decía, las paratifoideas son más fáciles de tratar. Las tifoideas sí requieren por lo menos un mes de tratamiento riguroso y otro mes de vigilancia para asegurarnos que se ha eliminado hasta lo último
la Salmonella typhi, porque para no convertirnos en portadores asintomáticos y ser siempre vectores, más que vectores, ¿no? Sino elementos de contagio. Podemos estar sanos, pero siempre estar con el riesgo de estar contagiando a otras personas, porque en nosotros el bicho puede haberse adecuado muy bien al organismo, pero en las nuevas personas expuestas definitivamente los va a enfermar y en muchos casos, si no hay un buen manejo, los puede llevar incluso hasta la muerte. Entonces, es esa la situación, que los portadores asintomáticos de Salmonella typhi constituyen siempre elementos de contagio. Por eso en las empresas siempre, pesqueras siempre se está haciendo vigilancia de todo el personal y haciendo el esfuerzo para que todo aquel que sea detectado, que sea portador asintomático de tipo IDEA, sea tratado para que no constituya factor de riesgo. Aparte, a pesar de que se manejan sistemas sanitarios para evitar de que a través de la mala manipulación, mal lavado de manos, se esté contaminando los productos. ¿Correcto? Pero siempre es bueno tener, digamos, estos esfuerzos para ir manejando los riesgos. A eso seguro que hemos hablado sobre el manejo de riesgo, ¿no? Ok. Y ahí, este es el bicho de la tifoidea. Así como tenemos enfermedades que hemos visto por bacterias, también tenemos enfermedades por protozoarios, y entre los protozoarios pues, la lista también bastante grande, ¿no? Hay una cantidad enorme también de protozoarios que me van a generar cuadros parecidos a las enfermedades enterobacterianas, con diarrea, con estas situaciones de llevar al paciente a cuadros de deshidratación, dolores de cabeza, náuseas, etcétera, etcétera. Entonces, siempre es bueno también tratar de acudir al médico y que haga el despistaje si se trata de un problema de infección bacteriana o un problema de infección por protozoarios. Se tiene toda la medicación para atender, incluso el mismo medicamento puede atender los dos cuadros, ya sea la infección bacteriana o la infección por protozoario. Pero dentro de eso siempre hay que averiguar de que no sea un tipo de bacteria que sea resistente, ¿no? Y es por eso que se exige, digamos, los ensayos para ver qué cosa es la que está produciendo el problema entérico. También tenemos infecciones de tipo vírico, y ahí sí, también hay que tomarlo con mucha seriedad este tema, porque el Perú ha sido vetado algunas veces en sus exportaciones por la carga vírica que los productos llevaban. Entonces, entre ellos, pues ha habido aquellas que se traducían en factores de riesgo para la hepatitis A. Por muchos años nosotros hemos sido cerrados a la exportación de varios de nuestros productos congelados y refrigerados justamente por la carga viral que estos llevaban, ¿no? Entonces ahí también hay que tomarle atención a este tipo de cosas. Lo mejor es tener agua muy bien desinfectada para el sistema de trasvase de productos hidrobiológicos
para consumo humano directo, ya sea fresco, refrigerado o congelado, ¿no? Incluso han visto ustedes los problemas que se tienen con los productos de conservas, ¿no? Entonces, una carga bacteriana muy alta tampoco me va a asegurar que la materia prima tenga buena calidad para la conservería. Entonces, dentro de eso pues, hay una serie de bichos que me van a alterar las características físicas y químicas de la materia prima. Entonces, lo ideal, como le digo, es hacer todas las operaciones de trasvase, todas las operaciones de limpieza con agua de buena calidad. Tenemos que pensar, tener esa misma mentalidad que tienen los ingenieros alimentarios. La inocuidad debe estar en todo tipo de, presente en todas las operaciones que nosotros tengamos, ya sea en el momento de la captura, del manejo de la pesca a bordo, o cuando la pesca pase de la embarcación a la planta y en toda la línea de proceso hasta el producto final. Cuando se tiene también los productos finales en el almacén, tenemos que evitar que haya estos vectores de enfermedades. No debe haber roedores, no debe haber moscas, no debe haber nada de estas cosas que se van a traducir también en factores de riesgo, ¿no? Ya mucha gente, no sé si han escuchado o han leído que por no lavar una lata de conserva antes de consumirlas se enfermaron con leptospiras o leptospirosis porque los orines de los roedores quedaron impregnadas en las latas y entonces eso mismo, sin haber lavado la lata, termina en el alimento y termina enfermando al consumidor. Mucha gente que ha bebido la cerveza en lata sin haber lavado previamente la lata de cerveza también se enfermaron por lectospirosis y así. Cosas que aparentemente pensamos que nunca nos va a ocurrir, pues a veces en un momento nos agarra descuidados y nos enferman, ¿no? Por esta situación, porque los almacenes si no están bien adecuadamente manejados, pues todo puede pasar. Por eso que antes de las exportaciones, la harina de pescado no solamente pasa por estos ensayos que son de la calidad de proteína, grasa, ceniza, etcétera, etcétera, sino también pasa por ensayos microbiológicos y hay que asegurarnos que su carga bacteriana sea cero y no constituya factor de riesgo. Lo mismo pasa con las y todos los productos, mucho más con los que van a ser exportados de la manera fresca, refrigerado, congelado, ¿no? Mucho más riguroso es los ensayos que aseguren que no son productos que van a traducirse en factores de riesgo para afecciones bacterianas, víricas o por protozoos. Ok, también este asunto de los helmintos se busca que no esté presente en las aguas de trasvase o aguas de operación, de aguas de tratamientos. Ya saben que son los helmintos, ¿no? Los gusanos. Entonces hay que hacer descarte, que no haya huevos de esos gusanos en las aguas que vamos a usar, ¿no? Porque también constituyen factores de riesgo. Y por último, este tema de enfermedades causadas por intermediarios. ¿Por qué, digamos, será de gran preocupación este problema de enfermedades causadas por intermediarios y qué asociación tienen con el agua? Porque donde hay agua va a estar estos vectores.
vectores se llaman a estos, ¿no? A estos bichos que son los que se van a traducir en llevar de una persona enferma a una persona sana la enfermedad. Porque el mosquito por sí solo no lleva la carga viral o bacteriana. Tiene que necesariamente picar a un enfermo y de una persona a otra persona para alimentarse, va trasladando el bicho. Entonces, puede haber en un lugar mosquitos, pero no puede haber enfermos, entonces la población no se va a enfermar. Pero basta que haya un enfermo, lo pique un mosquito, inmediatamente va a comenzar a diseminar la enfermedad. Entonces, ese es lo que tenemos que tomar en cuenta cuando hablamos de enfermedad traducida por vectores. Los vectores son los vehículos. Lo mismo ocurre con las ratas, con las cucarachas y algunos bichos que se tienen por ahí, que son vectores que trasladan las enfermedades. ¿Ok? Y dentro de las enfermedades que son las más comunes y las tenemos aquí dentro de nuestra localidad, es el dengue. ¿Y por qué nuestra preocupación en ingeniería pesquera ver este tema? Porque ustedes, por las actividades que van a hacer posteriormente, no necesariamente van a trabajar en costa. También algunos de ustedes se van a ir a la selva. Entonces, van a estar expuestos a este tipo de riesgo, ¿no? También, si alguno de ustedes va a trabajar en las zonas, como muchos de sus compañeros, en la zona del Ecuador, Panamá, o algunos han ido a trabajar hasta las zonas del África, entonces, necesariamente, pues, hay esta situación que es prudente y obligatorio que la conozcan. El dengue, ¿no? Es una infección vírica que es transmitida por la picadura de este mosquito del género Aedes aegypti. Hay 4 serotipos de dengue, como lo ven ahí. Es un problema que está diseminado en todo el planeta, sobre todo en las zonas tropicales. Inicialmente, pues, pareciera como que tuviéramos un resfrío, ¿no? Pero sus síntomas, fiebres elevadas, dolor de cabeza, dolor en los lóbulos oculares, dolores musculares, articulares, náuseas, vómitos, inflamación de los ganglios linfáticos, salpullidos. Si no se trata, también puede conducir a cuadros bastante graves, ¿no? Entonces, es una enfermedad que en muchos países se ha traducido en un problema endémico. Creo que nosotros lo tenemos también como un cuadro endémico. La fiebre amarilla, pues, es endémico acá en Perú y en toda Sudamérica, transmitida por este mosquito. La característica en caso de la fiebre amarilla, pues, es esto, que lleva una ictericia, un color amarillento pálido a la persona afectada y presenta cuadros febriles, así cíclicos. Entonces, porque mientras está con cuadro febril, la persona tiembla, dolores de cabeza, igual que el dengue, dolores musculares, náuseas, vómitos, cansancio, ¿no?
y tiene un cuadro de 7 a 10 días, ¿no? Si no se tratan, pues la persona puede fallecer, ¿no? Y lo último que ha aparecido y que también lo hemos tenido es el famoso Zika virus también, eh, cuyo portador también es este mismo mosquito que transmite el dengue, ¿no? También fiebre, sarpullido, dolores articulares, ojos rojos. Lo último que nos hemos expuesto es al famoso chikungunya. Igual, el mismo vector del dengue. Entonces, este bicho pues es causante de muchas cosas. Como le digo, va a depender de a quién previamente pica para transmitir la enfermedad. Si pica previamente a alguien que está afectado con dengue, lo que no va a enfermar es con dengue. Si pica antes a alguien con chikungunya, pues no va a enfermar con esta enfermedad, ¿no? Entonces es eso, ¿no? No es que el bicho por naturaleza traiga esta carga viral, sino va a depender a quién previamente pica. Es igual, muy similar a los otros cuadros, dolores articulares, en este caso pues es más severo, digamos, el dolor en las articulaciones, también dolor de cabeza, cansancio, náuseas. Ok, con eso pues habríamos terminado este tema de contaminación por aguas residuales. Vamos a tomarnos una media hora para ver el tema del trabajo que lo van a hacer en grupo. ¿Correcto? Entonces son las 10 de la mañana, creo. 10:30 retomamos la sesión. ¿De acuerdo? ¿Sí? Sí, genial. Ok, entonces